¿Me ven bien? Hola. Hola, profe. ¿Se me escucha? Hola, Vale, buenas noches. Hola, Lean, hola, Ceci. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿se escucha bien? Ah, perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, gracias por conectarse más antes. Sé que no pedí nada estrambólico, pero no deja de ser un compromiso, ¿sí? Así que lo agradezco. ¿Mm? Y que bueno, lo ideal de estas clases ya entrantes que quedan es ya ir proyectando, ¿sí? A lo que vendría a ser el examen, ¿sí? El examen en pos de una evaluación de todo lo que hemos venido hablando. Nada estrambólico, obvio. No vengo a ser un profesor ciruela acá, sino entender de que justamente es poder evaluar lo que justamente les compete acá a todos ustedes. Ya les dije qué temas entran, ¿no? No marcaste ningún tema, nada todavía. Ah, Que yo sepa. la clase anterior creía habérselos dicho. Bueno, Eh, no, yo no estaba. bueno. ¿Alguien Sí, me puede corroborar esto? un par de temas Viole. Bueno, yo no estaba, Checho, entonces yo no estaba. Ah, mil disculpas, Lean, no me Ahí acordaba después si No, te los no, no. estabas. paso, queda tranquilo. Bueno, Bueno, eh, de todas formas, igual los iba a decir, por lo menos los que vamos a evaluar hoy. Acuérdense que lo que vendría a ser el cronograma de la materia, decidí dividirlo en dos partes, ya que justamente vamos a tener dos exámenes. Lo ideal de todo esto es que justamente sea como un proceso de aprendizaje, por así decir, chicos. Yo no espero que se sepan todo ni que se sepan nada, sino entender de que, bueno, lo que se tiene que hacer es algo necesario como para poder evaluar lo que sea pertinente, ¿sí? Hoy vamos a hablar dos de esos temas, la próxima que viene hablaremos el resto, que son psicología evolutiva, que habíamos hablado en la primera clase, y el concepto de personalidad, ¿sí? Mientras tanto, igual estoy buscando acá está. Claro, ahí los temas que entran van a ser cuatro, ¿sí? Que son psicología evolutiva, personalidad, conducta humana y motivación, ¿sí? Motivación, conducta humana, personalidad y psicología evolutiva. Son los temas más conceptuales, por así decir. Yo la realidad es que decidí dar todo el cronograma como para poder tener todo un pantallazo y que creo yo que puedan entender estos temas, para así se les hace dentro de todo más, como más entendible, más que puro vocabulario técnico. Por eso, hoy lo que más quiero hacer es poder dentro de todo articular dos temas, tanto mirándolo para el examen, pero como para ustedes, ya sea desde el hoy o desde el día de mañana en su profesión, que es el hecho de cómo poder ver la evolución y la personalidad en el fútbol. ¿Sí? Esto que justamente atraviesa a todos es el hecho de poder entender que a los jugadores desde su etapa, desde su desarrollo y desde justamente esa persona que está hablando ahí. Porque no es lo mismo poder dirigir claramente a una persona de 10 años que a una persona de 30 años, entendiendo también si hablamos de instancias profesionales, ¿no? Em, no todos los jugadores van a reaccionar igual, no todos se van a comportar igual, cada uno tiene una forma de ser como lo hemos venido aprendiendo en estas clases, y lo ideal de por lo menos darles el pantallazo hoy es cómo poder diferenciar una dirección más hacia el fútbol infantil, hacia un fútbol más adulto, un profesional y demás, ¿sí? Es poder que como conductores que aprendan a leer eso, ¿no? Para poder, que está pasando en el juego, para poder justamente sacar lo mejor del jugador, ¿sí? Y del equipo a su vez. Siempre a mí me gusta decir que está bueno pensar, para aquellos que ya estén en estos ámbitos ahora, poder pensar en algún jugador difícil, burdamente dicho, ya sea un infantil, un adulto, ¿no? Y de cómo poder encarar, cómo poder dirigirlo, ¿no? Y sobre todo poder plasmar esto, de qué diferencias hay entre jugadores que estamos dirigiendo infantiles, juveniles y adultos. Esto desde lo que ustedes lo puedan proyectar como profundizándolo o partido a partido, a su vez, ¿sí?
Por eso lo que más quiero que podamos plasmar es que poder comprender qué necesidades psicológicas puede haber en cada etapa de la vida cuando hablamos de un jugador, ¿sí? A mí lo que más quiero como para que sea comprensible es que sea una cuestión esquemática para ustedes. Yo no vengo a darle, viste, decir Piaget y hablar del desarrollo del niño y demás. Siento que no les abordaría mucho, sino poder puntualizar desde una mirada, entendiendo ya el concepto de personalidad de evolución, qué le pasa justamente a cada chico a la hora del ámbito deportivo, ¿sí? Si hablamos de la infancia propiamente dicha, que entendiendo sus parámetros y demás, la podemos visualizar desde los 6 a los 12 años, pasa mucho desde que algo que van a estar encontrando y buscando a la larga, que se va a plasmar más en la adolescencia, es la aprobación, ¿sí? En este caso, la aprobación im- explícitamente de ustedes como director técnico, implícitamente de los padres también, ¿sí? Em, porque Buenas pasa... tardes, Valen. Hola, Emma, ¿cómo estás? Pensé en vos cuando dije esto. Sí, sí, justo, sí, estoy escuchando, no quise molestar. No pasa Eh, nada. es que eso que decís de la aprobación, de que ellas se sientan aprobados, ¿querés decir? Más que se sientan, porque estamos hablando de una niñez, la están buscando. Están buscando esa aprobación, ¿sí? Después, si es aprobado o no, eso es algo que se plasma más en la adolescencia, ¿sí? Pero justamente quieren, algo que pasa mucho en el deporte en cuanto a la niñez, que quieren reconocerse útiles en el deporte. Quieren reconocer que pueden hacerlo, ¿sí? Por eso Exactamente. bueno, por eso justamente están buscando desde una estructura, ¿sí? Eh, clara en el deporte y dentro de todo en lo vincular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a querer entender qué es lo que quiere, ah, quiere, Hecho pelota. va a entender qué quiere qué quiere mi papá con yo jugando al fútbol, mi director técnico, y va a necesitar una estructura clara de qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Por eso algo importante es que sean claros. Es más, a mi gusto, más claros que con los adultos, porque con los adultos lo pueden usar la lógica, pueden entender, razonar y ver qué es lo que tienen que hacer. Obviamente tienen que ser claros en todos los ámbitos, pero se necesita demasiado, en lo posible, la mejor claritud posible, pero sobre todo afecto, ¿sí? Afecto desde un sentido de que esto no es un régimen ni un libre albedrío, sino que hay que cumplir cosas y que sin embargo las cumplan o no, ahí van a estar ustedes, ¿sí? Porque con el afecto los chicos aprenden, eso está comprobado desde cualquier ámbito, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ante el aprendizaje, y si lo llevo capaz a una instancia más profesional, ante el aprendizaje aprenden a competir, entendiendo que ¿qué? Que justamente el foco tiene que ser el juego y el disfrute. Porque si el foco está en eso, en el juego y en el disfrute, van a poder aprender mucho más el factor competencia y el deporte en sí. Por eso, lo dije alguna que otra clase, ustedes van a ser una figura de autoridad fuerte. Tienen que ser una autoridad de figura fuerte. No como un cuestión de como un sargento, sino entender que es esa presencia que ustedes le están demandando algo y que ustedes quieren que ellos lo cumplan y que sin embargo van a estar a la par. Porque algo que pasa mucho es que bueno, a veces está la mirada resultadista y es entender de que si no le cumplo en la cabeza de un niño, ¿no? Si no le cumplo los resultados, no le rindo, no le sirvo. Y a la larga es por entender de que justamente esto es, entendiendo el juego y el disfrute, el foco tiene que estar ahí, para después poder aprender a competir y justamente buscar a la larga esa aprobación, ¿no? Ahora, siguiendo con lo que con lo que había traído Manuel, que está bueno poder continuarlo, está bueno ver que la adolescencia, entendiéndola con sus variabilidades y demás, desde los 13 hasta los 18 años más o menos, mediante esa búsqueda de aprobación, y entendiendo que la terminan encontrando, se va a empezar a construir una identidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir una construcción de identidad? Que siempre se dice que en la adolescencia eh, es donde el chico o la chica encuentra en dónde sirvo deportivamente,
A esa edad, dentro de todo, pasa con niños también, sí, pero dentro de toda esa edad hay chicos que saben que sirve mejor a la hora de defendiendo, arquero, delantero, empiezan a reconocer que justamente rindo mejor, ¿no? En ciertas áreas del deporte, ¿no? Y ahí es donde siempre está bueno, como forma reflexiva, brindar tanto desde lo que me haya tocado a mí y ustedes el día de mañana, poder darle preguntas como quién, ¿no? ¿Quién sos o para qué servís dentro de este deporte? Que ellos se puedan buscar ese intento de poder buscarse como jugadores, ¿sí? Porque si ustedes brindan eso y dan ese confort, ustedes dentro de todo hacen que flexibilizar un factor muy grande que pasa en la adolescencia, que es que en la adolescencia justamente hay sensibilidad al juicio externo. Porque como justamente se está formando la identidad, si lo hago más psicológico, el yo o mi personalidad, como lo habíamos hablado, hay mucha sensibilidad al juicio externo y justamente a la pertenencia, esto de querer servir, querer ser útil en todos los aspectos posibles, ¿no? Pero que sobre todo al juicio externo, y capaz aquellos que tengan adolescentes en sus vidas lo pueden entender mejor, ese famoso que nada les viene bien, que se ofenden o se sienten molestos. Bueno, eso desde la vida. Y si lo llevamos al deporte, es entender de que si bien les puede molestar algo por más que ustedes tengan afecto y empatía, es poder entender de que ustedes quieren que mejore y que lo van a acompañar. Por eso, mediante ese juicio, está bueno poder ver que haya que validación, ¿sí? Que se sientan validados, que a pesar de que tuvo un error en una falta, de que sepan de que lo quieren utilizar para el segundo tiempo, para una posición y que los están acompañando. Y acompañándolo los contienen, chicos, los contienen emocionalmente, ¿sí? Y que, Sí, vale. dime más. Después viste que de infantil a juvenil cambia un montón. O digamos, de infantil a preinfantil, porque está que juegan en cancha de 7 y viste que después pasan a cancha de 9. Y ya el puesto le puede variar. Porque capaz que en cancha de 7 juega delantero y en cancha de Ujú, 9 por ahí el nene mismo ese que juega delantero te sirve de 2. ujú, ujú. Sí, tal cual, tal cual. Es más, a mi gusto, ojo, ¿no? Yo no soy entrenador, lo digo desde mi profesión. En el fútbol infantil siempre es recomendable que sea de cancha fútbol 5 o 7, a mi gusto. Que si vas a poner a 22 infantiles a jugar al fútbol, ¿van a rendir mal? No, no van a rendir mal, capaz juegan bien, pero siempre es entendiendo desde los roles que se pueden y que el cambio no sea tan brusco. El cambio va a ser presente, pero lo ideal es que no sea tan brusco. Pero bueno, depende de cada área, así que tal cual lo que decís, Emma. Perfecto. Em, bien. Y que justamente cuando hablamos esto con los niños de figura de autoridad, acá siempre se les sugiere que en la adolescencia que ustedes sean figura de como referencia, ¿sí? O que justamente, hasta en ciertas formas, esa referencia no sea solo desde el ejemplo a seguir, sino desde lo que están marcando. Porque ahí sí hay cuestiones que pueden mostrarse ustedes desde, que capaz se muestra más en adultos, como les decía antes, de que hay cosas que pueden ustedes dentro de todo rechazar. ¿Qué quiere decir rechazar? Que si algo no les gusta a ustedes dirigiendo, que se los puedan marcar de hecho de decir, mira, creo que el juego tiene que ser, ya sea, no sé, el juego tiene que ser de esta manera, tienen que focalizar esto, ¿sí? Esto no se tiene que hacer. Ahí es donde siempre, psicodeportivamente hablando, se sugiere un no, ¿sí? El no en la niñez está, pero es entendiendo de hacia dónde tienen que apuntar, hacia dónde tiene que estar el foco. Está más camuflado, por así decir. Y por eso, hablando de esto del foco y del camuflaje, si hablamos desde la adultez, que es de 18 en adelante, entendiendo que ya hay una estructura, hay una personalidad más consolidada, aparecen distintos objetivos ya más definidos, ya más esclarecidos, salen del foco. A mi forma de ver, los tres objetivos más importantes a la hora de dirigir, entendiendo en cuenta adultos, son tres, que es jugar, ganar y proyectar, ¿sí? Jugar, entendiendo que son 90 minutos, que los 90 minutos van a quedar ahí para la historia, ¿sí? Ganar entendiendo como un objetivo en común, como equipo, ¿no?
esto que hemos hablado en alguna clase, de que si uno se equivoca, nos equivocamos todos, y si uno acierta, acertamos todos, y proyectar a entender de que no solo el foco es ganar, sino justamente mejorar como equipo en distintos ámbitos o jugadas que ocurran, ¿sí? Por eso siempre se dice que con los adultos el vínculo se vuelve más horizontal, ¿sí? Porque más que obedecer al DT, el DT tiene que generar respeto. ¿Por qué digo esto? Está esa famosa frase de ya somos todos grandes acá, ¿no? Y que a veces, está bien decirlo, pero a veces juega una mala pasada. Entonces, como ya dentro de todos están todos con una misma mirada y forma de ver las cosas, ahí es donde ustedes tienen que generar respeto, entendiendo que el liderazgo que se va a basar en la confianza, en la coherencia, ¿no? En cómo manejo el grupo y entender de que la palabra de ustedes vale porque ustedes lo deciden y que sin embargo la proyectan, como les dije hace un ratito, con los demás, ¿no? Bien. Por eso no podemos exigir una, una madurez emocional a un jugador que todavía está construyendo su identidad, ¿sí? Porque para eso, si ustedes sienten que tienen que marcar algo emocional a los jugadores, es preferible que pueda recomendar un psicólogo deportivo. Hay cuestiones que en la niñez y en la adultez capaz no les compete tanto a ustedes porque justamente estarían sobreexigiéndolos deportivamente hablando. Capaz tengan razón ustedes en lo que vean el día de mañana en un niño o un adolescente, recontra. Sin embargo, está bueno saber esos límites que se están presentando, ¿no? Por eso, entender la etapa en la que está cada jugador nos va a permitir a nosotros, como ya sea cuerpo técnico o ustedes como directores técnicos el día de mañana o desde el hoy, qué pedimos y cómo lo decimos, ¿sí? Eso es sumamente importante, chicos. Por eso, siempre está bueno como forma de introspectiva o entre ustedes como, como cuerpo técnico, es entender, siempre está bueno poder verlo, como decía Emma recién, del pasaje de la adolescencia a la adultez y del pasaje de la niñez a la adolescencia, ¿no? ¿Qué es lo que le pediría a un chico que, por ejemplo, no, pasó de infantiles a juveniles? O qué le pediría a un chico que está pasando de juveniles a mayores? ¿Sí? ¿No? No sé, se le dice hoy en día los, ¿cómo se le dice? Los sparrings ¿viste? O cadetes o demás. ¿Qué es justamente qué es lo que le pediría yo y entendiendo qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo desmotiva y qué llegada puedo tener, entendiendo todo esto que hablábamos antes? Por eso, no sé si se dieron cuenta, voy a cerrar un poco acá, em, es importantísimo poder visualizar la personalidad en el deporte, ¿sí? La personalidad del deporte entendiendo qué es, como ya lo habíamos dicho, cómo influye y justamente cómo se manifiesta. No sé si se acuerdan, aquella clase, la personalidad, desde que creo que sería mejor decirles a ustedes, es un conjunto de rasgos, ¿sí? Son formas de sentir, es poder pensar y actuar, ¿sí? En el mismo tiempo dentro del deporte. Es la capacidad de poder pensar y actuar en el deporte, ¿no? Que se forma justamente a base de tres factores, ¿no? Desde lo social, desde lo contextual, entre paréntesis familia, y lo biológico, el cuerpo humano. Recuerden eso, que es muy importante. Entonces, por eso, como les dije hace un ratito, cada jugador, al tener cada tres contextos distintos entre todos, va a tener una distinta forma de, de afrontar el éxito, de afrontar el error, la presión, pero sobre todo el juego, ¿no? Ahora, está bueno poder ver cómo, no sé si se acuerdan, como habíamos dicho, de cómo poder visualizar eh, los rasgos o mejor dicho, de qué manera poder pensar la personalidad dentro del deporte, ¿no? ¿Qué características se visualizan ahí? No sé si se acuerdan, pero en ese momento la habíamos dividido en dos, ¿no? Que era la teoría del Big Five, los grandes cinco rasgos, que son desde la apertura, ¿no? Desde la apertura de poder ver qué cosas tengo que hacer, qué cosas soy bueno, qué cosas soy malo, ¿no? Esto que hablamos hace un ratito. Eso es una característica que se presenta mucho en el deporte, ¿sí? La responsabilidad, desde saber
qué posición tengo yo, qué rol puedo llegar a jugar, dónde puedo llegar a rendir más, qué cosas puedo probar, ¿no? La extraversión, ¿no? Entendiendo que es el antónimo de introversión, que es justamente cómo me vinculo hacia el afuera, ¿no? Con mis compañeros, con mi director técnico. La amabilidad, el hecho de que tengo, ya sea, porque si hablamos de deporte los incluye ustedes también, ya sea ustedes o los jugadores, el hecho de qué llegada tengo y entendiendo que al ser un equipo, ¿no? Si tocan a uno, tocan a todos, así que más vale ser amables, ¿no? Y que sobre todo, capaz estar yendo un concepto más psicológico, lo que a mí me gusta llamar como la neurosis puramente hablando, ¿no? Esto de que después siempre está bueno poder tener llegadas con cada uno de los jugadores, más si son adultos, de que qué es lo que les está pasando en la cabeza, ya sea de cómo se sienten jugando, qué es lo que ven, ¿sí? Entender de que como hay una neurosis, ¿no? En la mente, hay algo que está pasando ahí. Entonces está bueno tener la llegada de poder ver qué les pasa a cada jugador y desde que ustedes, ni hablar ustedes a la hora de hablar, ¿no? Pero saber de que hay algo más allá de fondo. Esa es la primera teoría y acuerden que la otra teoría, que en su momento me acuerdo que la escribí en el chat, cualquier cosa se las vuelvo a pasar después, es la teoría de Eysenck, YSCK, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que más que hablar características de la personalidad, propone dos componentes que luchan a flor de piel dentro de lo psicodeportivo, ¿no? Que son dos. Valen, perdón que te jodan, te Dime, corte, discúlpame. no me Esa jodés. teoría que vos decís que dijiste recién es apertura, La, la que la teoría, la nombraste. primera teoría es la de Big Five, que son los tres conceptos de apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neurosis. Son las 5 características que se presentan dentro del deporte. Perfecto, ¿Estamos bien? listo, Buenísimo. perfecto. Y eso, por eso me gusta darle estas dos, porque una propone más desde cada una individual y otra más como una dualidad, como algo que emerge, emana del deporte, que justamente son desde dos aspectos, desde la extraversión versus la introversión, ¿sí? Que los jugadores hay cuestiones que se van a demostrar, que van a decir lo que le está pasando, qué es lo que piensan, y que hay cuestiones que van a quedar adentro y que ahí es donde está bueno poder ver qué aspectos pueda llegar a compartir con ustedes o dentro del equipo también, ¿sí? Ese es uno y el otro es la estabilidad emocional versus la inestabilidad emocional. ¿Sí? Desde esta teoría se dice siempre que hay cuestiones que un jugador va a poder soportar y hay otras cuestiones que no, ¿sí? Entonces está bueno que ustedes, desde el rol que les compete, saber qué cosas puede tolerar ese jugador y qué cosas no, para que se entienda. No sé, hay jugadores que no tienen tanta desarrollo físico y a los 70 minutos los tienen que cambiar. Bueno, y que si no se cansan, esa es una. No sé, penales, jugadas preparadas, corners, todo lo que se les venga a la mente, ¿sí? Por eso siempre está bueno, más a mi forma de ver con esta última teoría, la aplicación al fútbol mediante estas formas de poder pensar, ¿sí? Porque, por ejemplo, un jugador extravertido va a poder asumir un liderazgo de manera natural en la cancha. ¿Esto implica que un introvertido no? No, sí lo puede hacer, pero entendiendo desde qué manera sí se puede aplicar. Porque un introvertido capaz justamente va a necesitar más tiempo para sentirse parte, ya sea desde el plantel o desde el liderazgo, ¿sí? Ahí, como dato eh, complementario, pero no nodal, no importante, a veces aparece el factor ansiedad, que puede hacer que un jugador talentoso no rinda en distintos partidos claves. Y ahí es donde dicen que es un mal jugador, hizo algo mal, algo no se comprometió. No, en algún momento siempre nos llega. Entonces, por eso lo que dice esta última teoría es que a la larga todos tenemos un poco de todo. Todos hay algo que nos mantiene inestables, que nos mantiene estables. Todos tenemos algo que es algo nos introvierte, que tenemos más extraversión y demás, ¿sí? Ahora, después de tanto palabrerío, ¿no? ¿Qué cosas justamente pueden terminar o observar el DT?
a mí me gusta decirle que son tres, ¿no? Que son preguntas como para hacerse ustedes diariamente. Una es dónde se presenta la frustración, porque a la larga todo esto implica justamente algo que se presenta demasiado a veces es la frustración. Entonces, ¿cómo ¿Qué reacciona tiene este? que ver el DT, dijiste? O sea, si no se te escucha muy bien. ¿Qué tiene que ver el DT, dijiste, Valen? No se te ¿Qué entendió. cosas que justamente después de tanto palabrerío digo, qué cosas pueden observar ustedes, ¿no? Cuando justamente de características que presentan o qué cosas está hablando eh, implícitamente mi jugador. Primero es cómo reacciona ante la frustración, ¿sí? Como si lo deriva de una forma más somática, o corporal, mejor dicho, si lo hace más desde el estrés, el llanto, o cómo Vale, reacciona. Dime, Emma. pero no solamente futbolísticamente, ¿no? Ahí va a ir a eso. No, o sea, no solo futbolísticamente, pero sí entendiendo que capaz a ustedes, más cuando son juveniles y adultos, pero a mi forma de ver en todos los aspectos, hay cuestiones que ustedes van a tener que ver la frustración desde lo futbolístico y que si ya ven que les excede a ustedes, ahí es donde sí está bueno poder ver qué cosa personal también. Porque si bien está bueno tener llegada personal con los jugadores, está bueno entender de que ustedes actúan hasta un límite, pero acompañan siempre. ¿Sí? Y siguiendo eso también, asume errores, busca culpables, ¿no? ¿Qué posición tiene dentro de la cancha? Eso es algo muy importante también, porque eso nos va a determinar que si, dónde está ubicada la motivación, ¿no? Si ante un conflicto se aísla, o si tiene ya sea de manera nata o elaborada un Su rol personalidad, exactamente. Todo se remonta a eso. justamente, su personalidad. Genio, Lean, gracias. Eh, por eso, por más que tengan distintas características, entendamos que estamos con personas que justamente, ya sea callada, talentosa, autoexigente o demás, eh, hay algo que va a hacer, hay algo que está manifestando, hay algo que está hablando, hay algo que no está hablando, ¿sí? Y que parte de ustedes, así como hay cosas que pueden hacer, es acompañar en su mayor variabilidad, ¿no? Porque como dijo alguna vez un referente del fútbol que a mí me gusta mucho, que no sé si algunos tienen capaz tanta llegada o no, que fue Sir Alex Ferguson, DT del Manchester United de mucho tiempo, que dice que la táctica se entrena y la técnica se perfecciona. Pero si no conocemos la cabeza del jugador, no vamos a saber justamente cómo llega todo lo demás. ¿Sí? Como 40, Entonces, 20 y pico de años, ¿no? Fue técnico. sí, un montón. Mucho 30, tiempo. 30 y pico, por ahí. Sí. Algo Eh, parecido a lo que dijo Bianchi. Algo parecido a lo que dijo Bianchi. Vos podés tener buenos jugadores, pero si no sos inteligente, y me lo marcaba. Y bueno, justamente lo vi hoy o ayer, no me acuerdo, y había una fotito de Figal por el tema de la expulsión y todo eso. bueno, pero a ver, eso es un gran ejemplo, ¿no? No sé si alguien de acá ve seguido a Boca, pero jugó un buen partido ahí. ¿Eso implica que no son inteligentes? Porque si todos los partidos jugaron mal, ¿no? Y ahora juegan bien, ya dejan de ser, son inteligentes ahora. Sí, a la larga, toda la inteligencia la tenemos todos, pero depende, ya sea del DT y de los jugadores, de cómo la plasmamos. ¿Sí? Sí. Bien. Exactamente, porque puede ser inteligente por ahí jugando, pero no inteligente en algunas vivezas. Ujú, Yo creo que perdió la exactamente. inteligencia. Figal, a todo lo que juega, juega bien, todo ahí es inteligente. Pero después perdió la inteligencia de. Perdió la viveza, la inteligencia. Ujú, ujú. Es que es así. Em, son cuestiones que, bueno, es hasta donde justamente puedan cada uno llegar o proyectar también. Em, pero bueno, siguiendo todo esto igual, está bueno poder ver cómo lo llevamos esto a la práctica desde la parte que les compete a ustedes, ¿no? O sea, qué claves prácticas podemos ver. Y a mí, dentro de todo, lo que me gusta poder mostrar, por así decir,
son 4 conceptos prácticos que ustedes pueden llegar a hacer. Los pueden clasificar en 750, sí. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Lo más importante es que observen, ¿sí? Siempre observen, desde lo que más les sea importante o menos sea importante. Observen conductas, gestos, vínculos. Observen, chicos, ¿sí? Observando, dentro de todo, plasmamos una mejor escucha, porque justamente escuchamos lo que están diciendo y lo que no están diciendo, ¿sí? Como por ejemplo, una conducta, ¿no? Una reacción. Y que escuchando así y teniendo amplia variabilidad de las cosas que estén pasando, nos adaptamos, ¿sí? Nos adaptamos según el mensaje que esté mostrando por ya sea la edad, ¿no? Y sobre todo por esa personalidad que está ahí presente, ¿sí? Y adaptándonos a eso, me gusta decir como última parte, que construimos roles, ¿sí? Líderes, apoyo, suplentes, ¿no? Le damos entidad a cada jugador, ¿sí? Entonces recuerden, construir roles, adaptación, escucha y observación, ¿sí? Son las 4 claves prácticas que a mí me gusta plasmar entendiendo estos conceptos desde el rol que les compete a ustedes. Que este rol que justamente se trata de contención, de poder guiar, de poder organizar, ¿sí? Porque no serán psicólogos, pero bueno, hay herramientas personales que les va a ser útiles, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá todo bien? Asumo que sí, pero de todas formas pregunto. Sí, Sí, vale, sí, todo vale. bien. Bien. Bueno, bien. Si seguimos con los ejemplos, como traje recién, a mí me gusta dar otros 2 ejemplos concretos, ¿no? En otros 2 entrenadores que son justamente Gallardo, ¿no? Y Bianchi, ¿no? A mi forma de ver, Bianchi sabía manejar los egos, ¿no? Les podía dar confianza a los suplentes, porque por más que un suplente juegue mal, como el equipo ya estaba con confianza, no marcaba la diferencia, ¿no? Y que justamente poner al equipo siempre por encima, más allá de la calidad del jugador y demás. No sé si alguien de acá vio ese partido en su momento, pero la final con el Real Madrid allá por el 2001, había un lateral que se llamaba Matellán. Matellán no daba, a mi gusto, no daba ni 5 para el peso, pero La rompió. como el equipo llevaba un rol distinto, de la nada se convirtió en Roberto Carlos, ¿no? Y si lo llevamos con Gallardo, ¿no? Eh, algo que puedo destacar mucho de él es que pudo y puede, porque para mí, por más que sea otro ciclo, lo sigue demostrando, que no todos necesitan, no todos los jugadores necesitan el mismo trato, ¿sí? En el sentido de que capaz hay jugadores que necesitan ser más flexibles, que les hables de una manera más empática. Hay jugadores que necesitan que le hables de una forma más directa, nunca siendo rígidos ni mandatarios, sino de forma más directa, concisa y clara, ¿sí? Que a otros capaz los lleve para un costado. Entender de que la, la diferencia hacia el grupo también, ¿sí? De que no todo tiene que ser un equipo hegemónico y perfecto. Y eso se destacó por algo con todos los juveniles que fueron llegando con él. Se mostraron ser jugadores con calidad, ¿sí? Bien. Por eso, si tenemos que hacer un pantallazo de todo esto que vimos, ¿sí? Eh, un jugador no es solo por lo físico, lo técnico, sino también por lo personal, ¿sí? Que el desarrollo justamente de cada jugador va a condicionar cómo se vincula con la gente y aprende a su vez. El aprendizaje en el deporte es lo más esencial, ¿sí? Em, que ustedes tienen que ser capaces de que justamente poder, eh, dentro de todo, entendiendo las distintas etapas, de poder leer justamente la personalidad de cada jugador, entendiendo con un infantil, desde su forma de ver, focalizar las cosas, con un juvenil que está empezando a tener una identidad, o con un adulto, ¿sí? Cómo es su rol con el grupo, cómo es su rendimiento, su respuesta ante una conducción de ustedes, entender desde qué cosas pueden visualizar, ¿sí? Eso es lo más importante, chicos, porque por eso está bueno poder ver, como lo dijo en una conferencia de prensa, eh,
Lionel Scaloni, que antes de que entrenadores de fútbol, somos entrenadores de personas. Y no hay juego colectivo sin vínculo humano, ¿sí? Entonces es poder ver que estas cosas no solo es por la victoria, si bien la victoria siempre es lo que uno apela en el deporte, sino que saber de que vamos todos juntos, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Interrogantes? ¿Algo que quieran decir? No, bien, No, bien, yo no, vale. pero justamente ahí lo que vos hablaste ahora de Scaloni, Ujú, y es algo mezclado entre, bueno, ya lo nombraste, ¿no? Pero entre Gallardo y Bianchi. ujú, Porque dijiste de tema de egos, ujú. que Scaloni tiene a uno de los, bueno, al mejor jugador del mundo y a todos los demás que lo siguen, ¿no? Obviamente. Olvídate. Entonces, ¿cómo manejaste esos egos? Lo pusiste primero de entrada como él es el que va a estar siempre cuando él quiera, pero va a estar siempre. O sea, es intocable. Te estoy marcando la cancha de entrada. Al que Ujú, le guste bien, al que no le guste, yo supongo que irá, no esté acá. Y ujú, después, todo lo que está entrando, porque se está viendo el recambio, ujú, están jugando y están rindiendo. Entonces, ujú. eh, el manejo del grupo, yo creo que el manejo del grupo que tiene Scaloni es excelente. Bueno, algo que está pasando ahora es que Scaloni cuando llegó se encontró con un ombú, ¿no? Con sus raíces bien arraigado y nada alrededor. Scaloni lo que está, y que ese ombú que era Messi y cómo manejaba todo el equipo. ¿Qué está haciendo ahora con el recambio y demás? Es empezar a entender que además de ese ombú hay otros árboles alrededor también. Por eso la Argentina, yo por ejemplo fui ahora a fui contra ahora a la cancha contra Argentina-Colombia, y se fue Messi y el equipo siguió rindiendo, no es que cambió. Y capaz a uno le duele porque decir, no, estamos jugando bien sin Messi. No se trata de eso, sino de entender de que el equipo está encontrando una identidad. Que eso no pudo concretar el mismísimo Sampaoli, ¿no? Es ver solo el equipo solo por un jugador y no por toda su integridad. Así que tal cual lo que decís, Lean. Em, Vamos bien. al caso de que ya arma un buen grupo Ujú, en los ayudantes que tiene, porque ujú, desde ahí parte la base. Él ujú, con los ayudantes y los ayudantes con el equipo. Él ujú, parte de una base de confianza, de ser un buen grupo ya desde de la técnica, de ujú, Scaloni, Bilardo, Samuel, Pilardo, ujú. Aymar, Samuel, Ayala, ya hacen un grupo de ellos. Bueno, y lo trasladan al equipo también. Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, me alegra entonces que esto se entienda, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar de conducta humana y motivación, ¿sí? Porque mi idea es ahora articular los temas que estamos viendo, ¿sí? Estas clases que quedan hasta el Es un examen. repaso esto, Es un repaso. Fíjense que no tal dije cual. nada nuevo, chicos, ¿sí? No, está ¿Cuándo es el perfecto. examen? No, pero esto, Ahí te respondo, Emma. ¿Qué dijiste, Lean? que sí, no sé qué dijo Emma. Me frené por eso. Ah, ¿cuándo es el examen? Preguntaba. Ah, ok. Mira, yo por lo que tengo entendido, lo voy a hablar con Juan, es antes de las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno son el 21 de julio. Así que a mi forma de ver, quedan o 5 o 4 clases. Por ahí, 4 clases deben estar quedando. En un principio, yo lo que más quisiera, lo voy a hablar igual con Juan a ver qué me dice, pero si se puede o no, yo lo que más quisiera es un oral, chicos. Los voy a ser sumamente francos. ¿Sí? Que pueda ser una charla, que pueda ser algo de compartido y entender de que, bueno, qué llegada le pude transmitir yo a ustedes en estas clases, ¿sí? Que puede estar la probabilidad de que sea un escrito, más como un forms, y que haya que responder alguna pregunta, un multiple choice, puede ser también. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en estas clases, ¿sí? Perfecto. Sí. Bueno, cualquier cosa igual, un mensaje de distancia estoy, ¿sí? Eso ya lo saben. Sí, Bueno, sí. si les Perfecto. parece entonces, cerramos acá y nos estamos viendo, ¿sí? Vale, dale, vale, vale. Bueno, Dale, Saludos a vale. todos. chao a Dale, un todos. abrazo. Chau, chau.